San Mateo, capítulo 26, versículo 36, la palabra de Dios. Vamos a dar lectura, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: entonces llegó Jesús con ellos, o sea, con los discípulos, a un lugar llamado Getsemaní. Dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Aquí ya viene la palabra de Dios, como asiento, y ya estamos, yo pensaba, ¿no? Digo, ya estamos llegando casi, yo decía, el final de estas enseñanzas, acerca de las cosas que acontecieron el último día en la vida del ministerio terrenal de Jesús. Y hoy justamente estábamos almorzando, ya era casi las 5 de la tarde, ¿no? Estuvimos trabajando, estábamos almorzando así apurados, pues se hacía la hora del culto, y yo decía a mi esposa, capaz que terminamos hoy con lo que aconteció en el último día, ¿no? Pero podemos hablar, hermanos, de la traición de Judas. Pero yo estaba meditando, ¿no? Y todavía van a quedar algunos temas pendientes, porque me correspondería hablar también acerca de los juicios que tuvo que soportar Jesús. No fue uno, fueron varios. La palabra de Dios primero fue presentado ante Anás, que era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote. Jesús soportó el juicio de Anás, el juicio de Caifás, pasó por mano de Pilato, soportó el juicio de Herodes, volvió de buena a Pilato, lo de Dios, soportó después un juicio público y después recién, hermano, fue llevado, ¿no?, a cumplir su sentencia. O sea, yo quería ser un poco resumido, pero estaba en la mesa, ¿no?, y recién estaba arriba, agarré la Biblia y empecé a mirar y dije, no, tenemos todavía, yo calculo que 4 o 5 enseñanzas más para completar bien esto. Luego cuando estábamos en mediodía con mi esposa decía, pero claro, después murió y después resucitó. Entonces tenemos, hermano, como para 2 meses. Pastor dice gloria a Dios. Porque empecé a pensar, ¿no? Son enseñanzas que no las podemos, se me ponen, ¿no? Como dijo Correa, se me pone la Biblia, son cosas que no las podemos dejar. Voy a pedir, por favor, Darío, dame cuenta, porque ya quedamos el sábado. O sea, que quiere más o menos para que le dé a las hermanas, pero que no me... O sea, que no llegue hasta acá tan cortinado. Después Jesús dice que resucitó y apareció durante... Bueno, usted no sabe, ¿no? Pero apareció durante 10 ocasiones, a lo largo de 40 días. En 10 ocasiones apareció a sus discípulos, dando pruebas indubitables de su resurrección, pero no apareció. Vino hoy y se quedó 10 días. A lo largo de 40 días apareció en 10 oportunidades, antes de ser levantado con el Padre. Pero eran momentos especiales, hermanos, una enseñanza tremenda, y todo eso vamos a seguir estudiando, ¿no? Tenemos aproximadamente para unos 2 meses más. Después tenemos lo que... Después también nos tocaría hablar del día de Pentecostés. Estaríamos hablando también acerca de la novena. ¿Qué la Iglesia Católica hace una novena? Pero Jesús, después de 40 días, fue levantado al Padre. Y después de que Jesús fue levantado, al 10º día cayó ¿qué? El Espíritu Santo. Del día 10, o sea que del día 40 al día 49, ahí tenemos la novena. ¿Qué se gloria a Dios? ¿La novena? Pero no es la que hacemos católica. Ahora, tenemos un montón de cosas, hermanos, pero vamos a centrarnos más en esto. No vamos a hablar acerca de la traición de Judas. Podríamos llamar el beso del diablo, un beso
y una negación. Un montón de nombres le podríamos poner a esta enseñanza, pero vamos a tomarla la tradición de Judas. Decíamos que Jesús, hermanos, cuando partió hacia el huerto de Getsemaní, él no fue escapándose, en ningún momento él anduvo escondiéndose, sino que él sabía que Judas conocía ese lugar. Judas conocía perfectamente ese lugar y su Señor sabía que ahí lo iban a ir a buscar. O sea que Jesús se fue al huerto de Getsemaní, ¿a qué? A esperar a sus captores. Antes de que llegaran, hermanos, estos personajes guiados por Judas, un hijo del diablo que asemejaba a ser discípulo de Cristo, pero nunca lo fue. Ahora vamos a ver bien acerca de este tema. Vinieron a aprender a Jesús, pero antes de eso el Señor, estuvimos viendo, hermanos, de esa agonía, esa profunda agonía, en donde ahí en el mismo huerto de Getsemaní el Señor cargó ya, o sea, Dios cargó sobre el cuerpo de Jesús todo el pecado del pueblo de Israel. Y después en la cruz, gloria a Dios, este peso vino a recaer ya sobre el alma de Jesús. O sea que primeramente en Getsemaní Jesús cargó sobre su cuerpo mortal todo el peso del pecado del pueblo de Israel, hermanos, y lo llevó hasta la misma cruz. Por eso que automáticamente cuando fue prendido empezaron a castigar, hermanos, los molieron, hicieron tantas cosas. ¿Por qué? Porque ya el pecado estaba en su cuerpo. Y al día siguiente, hermanos, al momento de, gloria a Dios, inmolarse en la cruz del Calvario, ahí es cuando, en ese momento, cuando él dijo: Padre, Padre, ¿por qué me desamparas? Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento fue con todo el peso del pecado, cayó sobre el alma de Dios, de Jesús. Y ahí nosotros pudimos ver, hermano, que fue uno de los momentos más terribles, porque en ese momento Jesús tuvo que presentarse delante de su Padre, pero ya no, hermano, como lo venía haciendo desde la eternidad, sino que en ese momento no se presentó delante de Dios como su Hijo, sino en ese momento se presentó delante de Dios, hermanos, como un pecador, cargando ya sobre, no sobre su cuerpo, sino cuando Él se presentó sobre su alma, hermanos, el pecado de toda Dios, del pueblo de Israel. Y por lo tanto, hermanos, tuvo que ser consumido por el fuego de la ira de Dios. ¿Cuánto dicen? Esto tenganlo muy claro. Cuando Jesús se presentó delante de Dios, hermanos, en ese momento tuvo que enfrentar a su Padre, ya lo dio con el peso de ese pecado en su alma. Por eso Él se sintió solo, se sintió desamparado. La primera vez, hermanos, en la historia de su vida, en la cual él tenía que enfrentar a su Padre, pero ya en una condición, no en una condición de hijo, sino en una condición de vil pecador. Ahora, fíjese, hermano, lo que ha de ser no presentarse aquel día delante de Dios cuando muchos ya no tengan para justificarse. Entonces, esta es la oportunidad que Dios nos da, hermano, para ir cambiando nuestro camino. Ahora vamos al versículo 44. Jesús, recordamos, llegó a la puerta mismo del huerto de Getsemaní, dejó a 8 de sus discípulos en ese lugar y se adentró un poquito más adentro, con Pedro, con Juan y con el hermano de Juan, con Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo se adentraron, que eran los más íntimos de Jesús, se adentraron un poco más adelante. Gloria a Dios. Ahora, Jesús pidió a sus discípulos que lo apoyaran en oración. Vino y estaban durmiendo, y le dijo: no habéis podido velar siquiera una hora para no entrar a la tentación, pero dice que los discípulos se dormían porque sus ojos desfallecían de sueño. Ahora, en el versículo 44, después que hubo pasado toda esta historia, Mateo 26, 44 dice: y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras que había dicho anteriormente. Después se acercó a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos y ved, se acerca el que me entrega. En ese momento el Señor ya
había entendido, después de haber orado a su padre, que había llegado la hora. ¿Se acuerdan de una de las primeras enseñanzas? Que, gloria a Dios, la hora que era el tiempo marcado por Dios, bueno, se había cumplido. Esta era la hora en la que él ya está profetizando que el Hijo del Hombre, o sea, él, debía ser entregado en manos de pecadores. Y también le dijo a sus discípulos: levántense porque ya se acercan, gloria a Dios, los que me van a aprender y van a ver quién es aquel que me traiciona. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo que todos los discípulos preguntaron: ¿quién es? Soy yo, es el otro? Y le dijo a Judas cuando le dio el bocado de pan: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces Judas salió, los discípulos quedaron pensando, cavilando: ¿a dónde va este? ¿Será que va a comprar más insumos para la cena? ¿Será que va a hacer una ofrenda para los pobres? Porque es el que llevaba la bolsa del dinero. No se sabe. Los discípulos no sabían, pero acá el Señor está diciendo: lo levantados y vamos, ver, se acerca el que me entrega. Ahora, ¿quién era el que estaba entregando a Jesús? ¿Quién entregaba a Jesús? ¿Quién era Judas? ¿Están seguros que Judas era un discípulo? Vamos a ver un poquito más quién era Judas. Judas, hermanos, formaba parte de aquel grupo de 12 personas, de 12 discípulos, 12 escogidos, porque dice que Jesús llamó a los que él quiso. Eso dice Mateo capítulo, si no me equivoco, 3, versículo 13, si no lo recuerdo, 3 o 14, dice que Jesús llamó a los que él quiso. Entre esos que él quiso estaba Judas. Ahora, note usted esto yo quiero que usted se lo grabe bien. La única parte, o sea, Judas, fíjese hermano qué papel tuvo en esto de los últimos instantes en el ministerio terrenal de Jesús, pero solamente se nos nombra cuando es llamado, Mateo capítulo 10, y solamente, o sea, en todos los 3 años del ministerio terrenal de Jesús, en las Escrituras, Judas hace solamente 2 apariciones. La primera la podemos encontrar en Mateo capítulo 10 y versículo 4. Ahí en Mateo capítulo 10 versículo 4 tenemos la primera aparición en escena de este varón llamado Judas. Pero usted fíjese, cuando el Señor está llamando, en Mateo 10, 2, 3, 4 en adelante, está llamando a los que iban a ser sus discípulos, y no solamente llama a Judas, sino también llama a otro varón llamado Simón el Celote. ¿Escucharon hablar de ese hombre? Simón el Celote o Simón el Cananista, dicen en algunos de los evangelios. ¿Y quiénes eran los celotes? Los celotes, hermanos, eran un grupo guerrillero, un grupo, como hoy diríamos, paramilitar. Era un grupo guerrillero, era una guerrilla, pertenecía a una guerrilla, hermano, que se levantaba en contra de los opresores del pueblo de Israel. O sea, era un grupo guerrillero, hermano, que estaba continuamente atacando al Imperio Romano. Atacaban, hermano, las caravanas, atacaban los campamentos de los romanos, matando, o sea, no tenían misericordia. Atacaban directamente a aquellos que se habían levantado, ¿para qué, hermanos? Para oprimir al pueblo de Israel. O sea, era un grupo revolucionario. Podemos decir que este Simón el Celote era el Che Guevara de la época de Jesús. Esto más o menos para que entienda quiénes eran los celotes o quiénes eran los cananistas. Ahora, fíjese lo que dice ahí en Mateo capítulo 10, versículo 4. Nos da una referencia acerca de quién es este Judas. Y dice, versículo 3, llamó a Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote. ¿Qué más dice? El que también lo entregó. Bajame una Biblia.
de entrada, en la primera aparición en escena de este varón llamado Judas, ya ¿qué es lo primero que hace el evangelista? Dice, este es el que lo iba a entregar. No solamente que ya está diciendo, hermano, quién era Judas, desde que apareció en escena, sino que fíjese, de los 12 es el último en ser nombrado, es el último en ser escogido. Pero no solamente él, los dos últimos en ser escogidos fueron Simón el cananeo, Simón el celote, Simón el cananista y Judas Iscariote. Dice el que lo iba a entregar. Por eso digo, este Simón el cananeo y Judas, Simón el cananeo era aquel que juntamente con Judas, hermanos, le había causado un montón de problemas en el ministerio de Jesús. Por eso lo pone a lo último. Imagínense, hermanos, un Simón el cananita, un hombre que andaba a camello, llevando arena en el cielo, y por ahí agarraba la chiquitiorca y se quería pelear con los beduinos, sacaba la espada y quería cortarle la cabeza a los soldados romanos, quería dar un golpe comando a los campamentos de los soldados romanos, y no se sabe cuántas otras cosas hacía. Vino, gloria a Dios, y Jesús lo llamó para moldearlo, pero cuando vino, ¿qué era? Era una piedra. ¿Causó dolores de cabeza? Mucho más que Juan, mucho más que su hermano Zebedeo, Boanerges, que los hijos del trueno, mucho más, hermanos, que lo que pudo haber causado Pedro. Fíjense, están al final de la lista. O sea que, medio como que Judas estaba ya a lo último de compañero, con uno que también no tenía mucho testimonio. Pero Dios, la parte principal recae sobre Judas. Judas era el que lo iba a entregar. En varios pasajes de las Escrituras tenemos esta referencia. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 18. En Marcos 3, 18 vamos a ver el otro relato del otro evangelista. Y dice: Andrés, a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. O sea que Judas entró en escena siendo ya diablo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entró en escena, hermano, siendo ya aquel que iba a entregar, gloria a Dios, a Jesús. A ver, y en Lucas 6:15 tenemos el mismo relato. Usted cuando mira un pasaje en la Biblia, a veces lo que están predicando, cuando leen un pasaje en la Biblia, traten de buscar el pasaje correlativo en los otros tres o en los otros dos evangelios, porque hay pasajes que aparecen en los tres evangelios, hay pasajes que aparecen en dos, hay pasajes que aparecen en tres. Pero busquen, hermanos, cuál es la correlación para tener una idea exacta de qué fue lo que pasó en ese momento. Desde el 6:15 del Evangelio según San Lucas dice: Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado el celote, Judas, hermano de Jacobo, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Acá Lucas es como que le está dando otra perspectiva. Está diciendo Ronnie Bernet, la que llegó a ser abogada. ¿Cómo que uno dice, llegó a ser esto? De Ronnie. Pero acá Lucas dice de Judas, el que llegó a ser, o sea, se esforzó el tipo para ser traidor. O sea que para ser traidor, o sea, no fue de casualidad. Judas se esforzó, hermano. Se esforzó bien, se esforzó bastante para hacer lo que hizo. ¿Entienden lo que dice la Biblia? Por eso, hermano, no entendamos ni pretendamos creer lo que dicen muchos, que Judas traicionó al Señor medio como porque se le escapó. No. Esta traición, Judas la vino planificando hasta que llegó un momento que abrió su corazón y Satanás entró en él. Cuando él abrió completamente su corazón a Satanás, entró. Porque Satanás, para entrar, dice
Dice la Biblia, hermano, que cuando hubo probado el bocado, Satanás entró en él. Pero para que el diablo entre, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una puerta abierta. Si la puerta no está abierta, el diablo no puede entrar. Qué tremendo, ¿no? Estamos hablando de la segunda persona. Ahora, este hombre fue el que traicionó al maestro. ¿De qué manera lo traicionó? Dicen que lo vendió por 30. Yo quiero explicar esto, no estaba por tocar este tema, pero me está viniendo. Entonces, quiero que les quede claro bien esto. ¿Quién fue Judas? ¿Qué fue verdaderamente lo que hizo Judas? Y, si lo podemos llamar así, hermanos, ¿con qué saña, con qué determinación hizo Judas lo que hizo? Yo me gustaría que ustedes puedan entender también, hermanos, cuál era el concepto que Judas tenía y llegó a tener de Jesús en ese tiempo, porque el concepto que tuvo en los primeros tiempos no fue el mismo que el que tuvo al final de su caminar junto al maestro. Fíjense, hermanos, cómo Judas ya a lo último, cuando había permitido que Satanás vaya entrando en su corazón hasta que entró completamente, se me quedó el correísmo. Quieto. Él había venido abriéndole su corazón hasta que Satanás entró en su totalidad. Ahora, dice la palabra de Dios, hermanos, que él se presentó delante de los sacerdotes que estaban esperando la oportunidad y la ocasión para poder prender a Jesús, enjuiciarlo y matarlo, pero no lo encontraban. No conocían cuáles eran sus hábitos, no conocían cuáles eran los lugares que frecuentaban, no conocían su escondite según el criterio de ellos. Pero necesitaban a alguien que los guíe. Apareció Judas. Se ofreció a traicionar a su maestro. Pactaron un precio. ¿Cuál era ese precio que pactaron? Los que alguna vez leyeron la Biblia. 30 monedas de plata. 30 piezas de plata. Ahora, vamos a hablar un poquito, hermanos, de por qué los sanhedristas, por qué, hermanos, los que formaban parte de esta corte suprema judía, llamado el Sanedrín, pagaron esas 30 pesas de plata. Esas 30 pesas, esos 30 ciclos de plata, esas 30 piezas de plata, manifestaban y mostraban la no indiferencia, la forma, hermanos, en la que aquel Sanedrín, en la que aquellos sacerdotes judíos menospreciaban a Jesús. Vamos a Éxodo capítulo 21, versículo 32. Éxodo capítulo 21, versículo 32. Ahí tenemos, hermanos, la primera referencia en la Biblia acerca de estos 30 ciclos de plata. ¿Qué eran los 30 ciclos de plata? ¿Qué eran las 30 monedas de plata? Las 30 monedas de plata era la multa que tenía que pagar una persona si tenía un buey que iba y corneaba y hería a un esclavo. Cuando el esclavo era herido, el dueño del esclavo venía y reclamaba las 30 piezas de plata en pago por ese esclavo que había sido dañado. O sea que 30 piezas de plata significaban el pago por un esclavo dañado. Era el pago de un esclavo, no era el pago de un hombre, y tampoco era el pago de un rey. ¿Cuántos dicen amén? Acá que les quede bien claro qué significaban esas 30 piezas de plata. Dice el versículo 32. Si el buey cornea a un siervo o a una sierva, un esclavo o una esclava, quiere decir, su dueño pagará 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. O sea, el dueño del buey pagará 30 ciclos de plata y el buey o el animal, por haber hecho lo que hizo, iba a ser apedreado hasta la muerte. Ahora,
También, gloria a Dios, estas 30 piezas de plata se hace. Hay muchos que dicen, que alguna vez habrán escuchado alguna predicación, que debería cumplirse la profecía y que esas 30 piezas de plata que Judas recibió por Jesús era lo que ya determinaba la profecía del profeta Zacarías. Zacarías capítulo 11, versículo 12 y versículo 13. Pero no es así. O sea, las Escrituras en algún momento, hermano, en ningún momento marcó, a través de la profecía, la Escritura marcó o determinó cuál era el precio de la traición. Ahora, en Zacarías capítulo 11, versículo 12, vemos, hermanos, a un pastor. Vemos a un profeta que está haciendo ¿qué? Está reclamando un salario, está reclamando su pago, está reclamando el precio, los emolumentos, el precio de su trabajo. Cuando le traen el precio de su trabajo, le traen 30 piezas de plata. Y muchos agarran de este pasaje, yo lo estuve leyendo minuciosamente esta tarde, un ratito antes de comenzar la reunión, y yo le digo, de este pasaje se agarra mucho para decir las 30 piezas de plata, que era el pago de la traición, ya estuvo profetizado por Zacarías. Acá no habla de ningún precio de traición. Aquí está hablando de que el profeta está intentando cobrar, un pastor está intentando cobrar el precio de su trabajo y le pagan 30 piezas de plata. Pero fíjense que raro, ¿no? Recuerden, las 30 piezas de plata en la historia del pueblo de Israel es el pago, ¿por qué? Por un esclavo. Para que le quede más claro, 30 piezas de plata es el precio de un esclavo. Eso es lo que vale un esclavo. Ahora, cuando el profeta reclama su sueldo, cuando está reclamando los emolumentos de su trabajo, le vienen con el precio de un esclavo. El profeta habla con Dios, lean el pasaje. ¿Y qué dice el Señor? Le dijo que agarrara esas 30 piezas de plata y que hiciera ¿qué? Que las arrojara al tesoro, pero que lo agarrara y lo arrojara. ¿Por qué? Porque no era el precio que merecía cobrar aquel pastor. Era un precio de esclavo, no era el precio de uno o aquel hermano que estaba guiando o apacentando al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios. Entonces, yo les dije, ¿por qué digo que lo desechó? Más allá de que la Escritura dice que lo tiraron en el arca del tesoro del templo, fíjese, versículo 11, el pacto quedó deshecho. Qué tremendo, escuche bien. El pacto quedó deshecho ese día, y así conocieron los pobres de los rebaños que observaban aquella que era palabra de Jehová. Y yo les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Entonces empezaron mi salario, 30 piezas de plata. Jehová me dijo, echadlo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Fíjese bien, hermoso entre signos de admiración, como diciendo, hermoso, como yo le digo a ustedes, ¿no? Qué bonito, después que yo me enseño la palabra, y así, hermoso precio con el que me pagan. Así como se le dijera, hermoso precio con el que me están pagando. Enojado, ¿no? Lo mismo que dice la Biblia. El Señor dijo, mira, me están pagando a vos, me están pagando a mí. Hermoso precio con el que me pagan. Es como que está diciendo Jesús, está diciendo el Señor, qué bonito cómo me menosprecia. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Acá queda más claro, hermano, que no estaba profetizado las 30 monedas de plata que le iban a pagar a Judas. En ningún momento está profetizado en la Biblia. Y los que predican eso son mentirosos y no conocen la Biblia. Ahora, ese era el precio de un esclavo.
el Señor le dijo a esta persona que lo deseche, porque era un pago de esclavo. Y se dio cuenta cómo su pueblo lo estaba menospreciando a Dios. Ahora, nosotros volvamos, gloria a Dios, a las 30 monedas de Judas. Estas 30 monedas de plata era la forma en la que los sacerdotes valoraban a Jesús. O sea, lo menospreciaban, lo tenían en poco, lo tenían por nada. Y Judas aceptó ese pago, 30 piezas de plata. O sea, el pago por un esclavo es el mismo pago que los sacerdotes ofrecieron por Jesús. Acá queda claro, hermanos, cómo estaba el corazón de los sanhedritas, cómo estaba el corazón de los sumos sacerdotes de la corte judía en aquellos tiempos. Ahora, vamos nuevamente al pasaje. Ya quedó claro quién era Judas, cómo fue su llamado, cuántas fueron sus apariciones en la palabra de Dios y para qué apareció. Vemos, hermanos, que este precio, gloria a Dios, que se pagó por la traición no estaba profetizado, sino que realmente ese pasaje habla del menosprecio del pueblo para con su Dios. De la misma forma menospreciaron a su Hijo. Vamos a San Juan, capítulo 1, viendo que ahí en Mateo, vamos a utilizar los dos pasajes. Mateo 26, 45 en adelante y el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Perdón, capítulo 18. Vamos a estar utilizando estos dos pasajes. Ahora, entonces en el versículo 45 se acercó a sus discípulos de Mateo, que busque San Juan, y le dijo: dormid, descansad, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de pecadores. Levantaos y vamos, y ved, se acerca el que me entrega. Y de esta misma ocasión está hablando el evangelista Juan, y dice, en el versículo 1 del capítulo 18, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con su discípulo al otro lado del torrente del Cedrón. Esto lo habíamos buscado, el otro día estuvimos viendo el domingo, cerca del torrente del Cedrón. Era una hondonada, una cañada o una hondonada, y al otro lado, de esta cañada hondonada, y este torrente, estaba el huerto del olivo, que se maneja. Versículo 2. Había un huerto en el cual también entró con sus discípulos, o sea, hablando de Jesús. Versículo 2. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido así con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y guardia de los principales sacerdotes de los fariseos, fue con linternas y antorchas y armas, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscáis? Versículo 5, le respondieron: a Jesús el Nazareno. Y Jesús le dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Y cuando dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Cuando Jesús dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. El Señor dijo: yo soy. Y cuando dijo yo soy, ¿qué pasó? Procedieron y cayeron en tierra. Hermanos, este es un pasaje bastante controversial, no para el verdadero pueblo cristiano, sino para estos hijos del diablo que andan tergiversando y torciendo la palabra en estos tiempos. Estas iglesias mundanas, llenas de carroña, hermano, y de pudredumbre, que lo único que hacen es alimentar más la vanidad y la mundanalidad del corazón de los que dicen ser cristianos, que todos somos. Llenaron las iglesias de mundanalidad. Encontramos cualquier cantidad de cosas dentro de la iglesia, pero no encontramos verdaderamente lo que necesitamos, que es la presencia de Dios, a Dios obrando, a Dios hablando. Y estas personas dicen, estos movimientos extraños, que cuando desciende el Espíritu Santo, la gente tiene que empezar a revolcarse en el piso. Cacluna, Benijín, Guillermo Maldonado, Ronnie Chávez, David Coppola, y cuantos otros hermanos que les podemos empezar a nombrar, que en sus cultos acá en Corrientes, Ledesma, G12, and Company,
No sé si alguno habrá participado en alguna de estas reuniones a veces, y habrán visto que empiezan a hablar, y se acerca un pastor al lado de la persona y le hace así. Le sopla la oreja. Cuando le sopló, la persona cae al piso y se empieza a doblar. Entonces empiezan a regar a fumar y dicen que esas son manifestaciones del Espíritu Santo. La última vez que salí para el Chaco, salí con mi esposa a un evento que me invitaron, la verdad, Ana, y era una locura, y todos enloquecidos. Y había un pastor viejo, y yo, por ende, estábamos los dos ahí, ¿no? Entre todos los pastores, y no se nos movía un imperio, llamaban a todos los pastores para ministrar, para orar, la gente cacareando, tratando de fumar, vomitando, haciendo cosas terribles, endemoniados hasta los dientes, hermano, manifestaciones terribles, demoníacas. Y había un apóstol que decía, mira lo que está haciendo el Espíritu Santo, llena, llena, y todos caen extasiados bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Lo escucharon decir eso ustedes? ¿Lo escucharon? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron en alguna iglesia eso allá? En tinieblas muertes, o perdón, luz y vida. ¿Nunca viste cuando te ha venido alguien y la gente revolcándose? Ay, Jesús tiene luz y vida, pero no es luz y vida. No es Jesús tampoco, es el diablo, tinieblas y muerte. Porque Jesús no está ahí, no hay luz, hay tinieblas y no hay vida, hay muerte. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, ¿cuántas veces vimos esa manifestación? ¿Cuántas veces Darío, cuando el primer tiempo, la verdad, cuando estábamos nosotros, venía gente de otra iglesia y empezaba y estábamos predicando y estábamos y a la primera la dejó pasar, la segunda fue que me aceite y le pegó una reprendida, se manifiesta el diablo y se armó la sangre. Y la gente decía, este tipo me pone los demonios porque yo estoy sirviendo a Dios, ¿cómo voy a estar endemoniado? Fácil, no soy cristiano, no soy hijo de Dios, soy un diablo más. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Un cristiano no se puede endemoniar. ¿Están entendiendo? Un cristiano verdadero no se puede endemoniar. Si se endemonia es porque no es cristiano. ¿Alguna vez? Ay, porque me están mirando por allá, no quiero yo, pero dejo claro esto. Dios me libertó. ¿Y por qué me endemonié? Porque nunca tomaste en serio las cosas de Dios. ¿Cuánto dicen? Lo tomaste con un juego, lo tomaste con rebeldía, lo tomaste a tu forma. Y nunca hiciste lo que Dios te pidió que hagas. No hicimos lo que pensamos hacer nosotros. Nunca fuimos cristianos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, todo lo que no es de Dios, ¿a dónde va? Al piso. Estos que vinieron, porque ellos aducen esto, pero Judas era discípulo, Judas era un diablo. Judas nunca se convirtió. Judas no estaba transformado. No tenía una renovación, una transformación, una regeneración, ni espiritual ni moral. No era discípulo. Judas era un diablo más del montón. Estaba con los discípulos, pero no era discípulo. Así tenemos mucho de la iglesia. Están con los discípulos, parecen, hasta tienen un nombre de discípulos, pero no son. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor los conoce. Tened cuidado con esto. Hay muchos que parecen, pero no son. De lejos parecen, de cerca también. Ahora vamos a ver a uno, hermano, que se acercó cara a cara al Señor y lo besó. Se acercó y lo besó y lo entregó, hermanos de pecadores. Estuvo cara a cara con Jesús. Hay muchos que se piensan que solamente por estar en la iglesia y venir a ver a Jesús son discípulos. Judas estuvo cara a cara y lo besó, y era un diablo, y lo entregó. Lo prendieron y lo crucificaron a Jesús. ¿Cuántos dicen también? Y muchos dicen, Judas era un discípulo, ¿no? Hay muchos que vienen a la iglesia, sienten la palabra y lloran. Cuando están adorando, Judas, ¿cuántos dicen? No son discípulos. Ah, pero yo voy a la iglesia. No son discípulos. Pero yo oro. No son. Y yo llevo mi diezmo. No son discípulos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un discípulo no es por lo que hace. Un discípulo es discípulo por quien está en él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Espíritu Santo no
tenía absolutamente nada que ver con Judas, al igual que no tiene nada que ver con muchos hoy, en muchas iglesias. Ahora, hermanos, acá dice la palabra de Dios que cuando Jesús dijo, yo soy, fueron para atrás y cayeron por tierra. A mí me llamó la atención una vez, estábamos en un lugar, me estaban ungiendo a un pastor, al pastor y la esposa. Los pastores que nos estaban ungiendo no estaban muy derechitos, no estaban caminando muy derechitos. Venían medio... Estaban sentados a la mesa conmigo otro día, la verdad que estaban hablando conmigo. Estábamos muy compinches, un amigo, pero no está bien. En esa época no estaba tan bien tampoco porque venía siendo una cosita que era evidente que no estaban bien. Ahora, cuando están ungiendo estas personas, estos pastores que no estaban del todo bien, estaban ungiendo a otro pastor, ese otro pastor al que estaban levantando como pastor, hizo así, cuando se agachó la cabeza para que lo unjan, se fue para atrás, cayó. Y todos empezaron a ir. Está lleno del Espíritu Santo. Y yo la miro a mi esposa y dije, ojalá que si algún día a mí me tiene que ungir, no como pastor, no pensaba en el pastorado en ese momento, de evangelista. Si algún momento me llegan a ungir para algún otro ministerio, ojalá que no sean estas condiciones. Nadie en ese lugar entendía que ese pastor cayó porque estaba bien descartado. Yo no sé lo que estaba haciendo, pero yo cuando vi que cayó, un hijo de Dios no cae delante del Espíritu Santo. Cuando cae, cae postrado en la oración, no cae para atrás. Hay muchos que le van a traer esta sensación. Cuando se manifiesta el Espíritu Santo, caemos, pero no caemos vencidos. Caemos en adoración, nos postramos en adoración, no caemos para atrás. Cuando el diablo cae, usted a veces levanta la mano y ni lo mira, y el diablo se hizo, cayó en la presencia de Dios. Los que estaban en este momento eran los criados y eran los guardias de los sumos sacerdotes. ¿Qué eran? Diablos. ¿Cómo venían a buscar a Jesús? ¿Con una Biblia bajo el brazo? Venían con garrotes, venían con palos, venían con trinches, eso lo tiene el diablo, ¿no? Los estudiantes, trinches, venían con todo ese tipo de armas, venían a aprender a Jesús. Y que yo dije, pero vivía enseñando en la sinagoga delante de ustedes, y ahora me vienen con palos y vienen a aprenderme como si fuera un perro. ¿Qué malo he hecho? Lo prendieron. Los que cayeron por tierra no eran cristianos. Judas no era cristiano. Los otros discípulos, los otros 11 que quedaban con Jesús, dice la Biblia, cayeron por tierra. No cayó ninguno por tierra, porque eran verdaderos. El verdadero no cae. Pedro era verdadero, pero estaba medio carnal, pero estaba con la espada en mano. Sacó la espada y le pegó una afeitadita al siervo de uno de los sumos sacerdotes llamado Malco, que después Dios mismo, Jesús, agarró y le dijo, no, de esta manera no es, el que a espada muere, mata, a espada morirá. Puso la mano de Dios y le restauró su oreja. Ahora, acá también tenemos una enseñanza clara, hermano, en este pasaje. Cuando Jesús dice, el que a espada mata, a espada morirá, vos sos abogada, ¿qué está diciendo? Código de Hammurabi dice la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Moisés, en el libro de la ley, el que agarra a su prójimo, el pelea, le pega, y su prójimo pierde el ojo, se comprueba que fue con premeditación, con alevosía, con ira, carnaza, el que le pegó a Danilo y le arrancó el ojo, ¿qué tiene que hacer? Pierde también su ojo, le arranca el ojo. Ojo por ojo, diente por diente. Eso decía la palabra de Dios. Cuando la hallaron en adulterio, ¿qué pasaba? ¿Cómo se llama eso la pedrada a la persona? Lapidarla. ¿Cómo se llama? Pero una inyección letal de piedras. ¿Cómo se llama? Código penal. Pena de muerte.
Eso es la pena de muerte. Hay pena de muerte en la Biblia. Jesús está diciendo, el que a espada mata, a espada morirá. ¿Qué está diciendo Jesús? Que la pena de muerte es la... ¡Ay, pero no matarás! Si ahora vos te casás, tenés 5 nenas, vino un degenerado, chiquititas, te las viola, te las destroza, te las descuartiza. Vos lo perdonás, pero ¿hay castigo para esa persona en esta tierra? ¿Cuál? En Estados Unidos, ¿cuál es la pena? Pena de muerte. ¡Ay, los yanquis se van todos al infierno porque no matarás! Tenemos que estar sujetos a las leyes terrenales. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Jesús también está hablando de la pena de muerte. Ojo, Pedro, el que espada mata, espada morirá. ¿Cuánto dicen? Creo que acá en la Biblia, como decía un amigo el otro día, en la Biblia está todo. Hay que saber buscarlo, pero todo lo que nosotros podamos imaginar de la sociedad moderna está acá en la Biblia. Ahora, seguimos en la enseñanza. Dice, Judas entonces retrocedió cuando Jesús dijo yo soy. Cuando Jesús dice yo soy, ¿qué está diciendo él? Yo soy el Nazareo. Yo soy Jesús Nazareno a quien ustedes están buscando. Yo soy. Pretende a mí. A los que están reunidos, déjenlo. Fíjense el amor de Jesús, hermano. Él se entregó y dijo, yo soy, llévenme a mí, pero a esto, déjenlo. Está manifestando el amor por su discípulo. Hasta en el último momento manifestando el amor por su discípulo. Cuando Jesús dice, yo soy, está haciendo una aceleración, hermanos, clara de que Él es también Dios. ¿Por qué? Cuando Moisés se iba a presentar ante el pueblo de Israel, cuando Moisés se iba a presentar ante el faraón, y Moisés dijo, yo soy un hombre tardo para hablar, y cuando me pregunten, ¿quién me manda? ¿Qué les digo? ¿Qué les dijo Yahvé? Dile que yo soy el que soy. Yo soy el que soy que ha enviado. ¿Quién es el yo soy? ¿Quién era Jesús? ¿Qué dijo? Yo soy. Y cuando dijo yo soy, se manifestó su deidad. ¿Y qué pasó con los diablos? Se pararon de verse, les preguntó otra vez, ¿a quién buscar? Y yo no me imagino que pensar que Dios preguntado a veces, a Jesús soy yo. Y se fue con ellos. Ahora, vamos al Evangelio según gloria a Dios, San Mateo. En el versículo 8 estaba diciendo, no, respondió Jesús, os he dicho la segunda vez que yo soy, si me buscan a mí, dejad ir a esto. ¿Para qué? Esto lo dijo para que se cumplieran las escrituras. De los que me diste, no he perdido a ninguno. Acá vemos el total, hermanos, la completa soberanía de Dios. Vemos a un Dios soberano en la persona de Jesús, teniendo control de todo. Dijo, de los que me diste, sabiendo que Pedro lo iba a negar, que le iba a cantar el gallo, que le iba a seguir de lejos, pero él tenía esa seguridad. De los que me diste, de estos 11 que todavía están medio destartaladitos, hay uno que va a estar medio cochineando, pero no importa. De los que me diste, no he perdido a ninguno. ¿Cómo se llama eso? Lo que estábamos estudiando hace unos días. La perseverancia de los santos. ¿Quién nos hace perseverar? ¿Quién nos da perseverancia? Nuestra Dios. En todo momento Él es el que tiene cuidado, hermano, por aquel que esté escogido. O sea, nosotros no tenemos nada que ver. Porque sí que podemos ser demasiado cabezaduros y no podemos apartar, ¿no? Pero son tres. Pero es un tema aparte. Ahora, vamos ahí a Mateo. Nos habíamos quedado entonces en el versículo 47. Aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo entregaba había dado señal diciendo, al que yo ese es, prendedlo. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y lo besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron
y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Vamos a estudiar el versículo 48. Dice que, o sea, huerto de los olivos, de noche, sin luz, ellos venían con antorchas, pero se hacía dificultosa la visión. Algunos no conocían a Jesús, o sea, lo conocían de nombre, pero al estar afectados, hermanos, a la tarea como sacerdotes, ellos no podían estar en los lugares en donde Jesús estaba predicando, y cuando los enviaban, algunos eran a aprenderlo, pero Jesús se escabullía. O sea que muchos de estos que venían a aprenderlo, de los alguaciles, porque eran alguaciles, no conocían a Jesús. Necesitaban a alguien que les indicara, hermanos, quién era Jesús, para poder aprenderlo, y no llevarse a Pedro, a Juan, y que Jesús siga libre. Entonces dice Judas que él iba a dar señal, y cuando llegara el maestro, él iba a agarrar y iba a decir: salve maestro. Ellos iban a reconocer que ese era Jesús y lo iban a aprender. Acá la palabra de Dios dice que Jesús, cuando Judas llega donde está Jesús, le dice: salve maestro. En aquel tiempo le decía: salve el César, salve el rey. ¿Qué significaba la palabra salve? Algunos decían en la antigüedad: viva el rey, viva Jehová y viva el rey. ¿Cuántos dicen eso? La palabra salve, hermanos, en el original del griego, es una palabra que significa, es la palabra jairo. Cuando yo encontré el significado de la palabra, me acordé de uno que hace rato lo está viviendo. Me acordé de un amigo llamado Jairo. La palabra Jairo significa saludar con gozo, con alegría, alegremente. Mira acá, cuando viene Judas, está Jesús y le dice: ¡salve maestro! Con una alegría, con gozo, con jocosidad. Falso, porque no era lo que había en su corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos hay que vienen a Jesús y le dicen: ¡ay, Señor, Señor, Señor! Falso, tratando de emular algo que no está en tu corazón. Pero Dios conoce los corazones. Que tenga misericordia de nosotros y no permita que nos parezcamos a Judas. ¿Cuántos dicen eso? O van y le dicen: hermana, ¿cómo le va mi hermana? Esta vieja loca, hermana, tanto tiempo, mi hermana. Esta vieja loca, por eso. ¿A cuánto les pasa a veces? Yo cuando no tengo que dar a alguien no le pego. Cuando no tengo ánimo para no atender a alguien, no lo atiendo. Entonces, pienso que casi a todos les ha pasado y se han enojado conmigo. Porque han venido a veces por ahí, no los atendí, no los esperé. ¿Por qué? Porque no estoy de ánimo. Y yo para bajar y decirte: hermanita querida, ¿cómo estás? Bien, bien. En esta cara no te puedo atender. ¿Cuántos dicen no te? Eso forma parte de lo que la Biblia dice: sinceridad. No solamente con los hombres, principalmente con Dios. ¿Cuántos dicen no? Bueno, Judas no era nada sincero. Pero te escuché: salve maestro, pero con una alegría, hermano, como diciendo: ay, comiendo la Pascua, traje de helado, acá tengo 2 helados del polo, uno para cada uno. Esto no, esto que se convierte ellos, contento con lo que él traía. Esa era la actitud de Judas, con una actitud, hermanos, de alegría tal por lo que él estaba trayendo. ¿Y qué estaba trayendo? Estaba trayendo, hermanos, lo que iban a aprender a Jesús. Así que fíjese qué tremendo, ¿no? Falso hasta la última consecuencia. Salve maestro, y lo besó. Este término, y lo besó, es un término griego catafileo. Catafileo. ¿Qué significa catafileo? Que lo besó ardientemente. No piensen mal. Ustedes ya sus cabecitas hicieron así: no sean diablos, no sean Judas. Lo besó ardientemente, pero no como usted está pensando. No es profesión.
Cuando lo agarra el maestro, no es que lo besa, lo besa. Eso significa ese cartafileo. Que lo besó, pero, o sea, no es que le dio un beso, no es un beso, fueron muchos besos. Con esa alegría que le traía, supuestamente, esa alegría lo agarró y lo besuqueaba. Y Jesús le decía, lo que uno tiene que aguantar, ¿no? Por amor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjese, dice el versículo 48. El que me entregaba había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es prenderlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Acá también, hermanos, tenemos, yo encontré una particularidad. Esta palabra amigo no es el amigo de amigo entrañable. Jesús dijo, ya no os diré más siervos, sino os diré amigos. ¿Seréis mis amigos? Si obedecéis mi palabra, si obedecéis mi mandamiento, seréis verdaderamente mis amigos. Él le decía amigos, hablando de un amor fileo, haciendo referencia al amor fileo. Podríamos revisar otros pasajes, pero vamos a estar toda la noche. Pero haciendo referencia, me debe ser cortita, haciendo referencia a lo que es el amor fileo, al amor fraternal. Esa era la relación de amigo que él tenía con sus discípulos. Pero este amigo que él le dice a Judas es solamente un simple compañero, un camarada. Eso significa la palabra de la cual se traduce amigo, que es la palabra stailos. La palabra stailos en el griego significa compañeros o camaradas, nada más. O sea, ¿cómo ya lo tenía catalogado Jesús a Judas? Un compañero. Vos le dijiste, tu compañero de trabajo. Tus compañeros de trabajo son tus amigos. Pensá bien lo que es un amigo. Son tus amigos. Tus compañeros de trabajo son tus amigos de Dios. Los conoces, tenés relación, son tus amigos. Está bien. Tus compañeras de la escuela, dice mis amigas, ¿son tus amigas verdaderamente? ¿Y vos tus amigas de la facultad son tus amigas? ¿Sabés lo que es la palabra amiga? ¿O son compañeras? Quedaste en una duda porque hasta vos estás mirando. Ah, bueno, me gusta, como dijo Correa. El Espíritu Santo me está mostrando. Así, hermano, esta es la realidad. Entonces Jesús le dijo amigo, como diciendo, un compañero, un simple compañero. Uno con el cual esa relación de amistad no trascendió mucho, no se pudo profundizar, porque desde entrada, cuando lo apartó, sabía que era el que iba a entregar. Pero así todo, hermano, lo mantuvo entre los 12, dándole la oportunidad, por lo menos después que lo entregara, que se arrepintiera. Pero cuando Judas, después que lo entregó y se dio cuenta de lo que había hecho, hermano, cuando recapacitó, ¿qué hizo Judas? Volvió a los sacerdotes para devolverle las 30 piezas de plata. Volvió arrepentido. Pero ¿a quién volvió arrepentido? A los sacerdotes. ¿Quién se hubiera arrepentido a los pies de Jesucristo? Hubiesen sido 12. Y pudo haber estado entre los 12 originales. ¿Cuánto dicen los de él? Pero no se arrepintió. Se arrepintió, pero se arrepintió delante de Dios. No se arrepintió delante de Dios. Ese fue el error de Judas. No Judas, hermano, Dios le hubiese dado la comunidad como se la dio a Pedro. Pero Judas no recapacitó. Como muchas veces le pasa. A veces los hermanos por ahí meten la pata, ¿no? De forma con el pastor, como si el pastor fuera Dios. Y dicen, bueno, Señor, sí. O a veces los obreros meten a andar por ahí. Sí, me arrepiento, pastor, me arrepiento. No, yo digo, pastor, estoy arrepentidísimo o arrepentidísimo. Y siguen achivachando, ¿por qué? Porque se está arrepintiendo con el hombre, no con Dios. ¿Cuántas veces me ha pasado, Ana? No hemos tenido obreros o colaboradores que venían a querer llorar la escacha
Yo no les dice, pero vos no tenés amor. Andá y arrepentite bien con Dios, no me venga a llorar la carta, porque yo no te creo. Dios por ahí te cree, porque Dios mira el corazón, ve más allá. Pero a mí no me tenías que pedir perdón de nada, a Dios tenés que pedirle perdón, con Dios tenés que arrepentirte. Yo no soy un fariseo, y vos no sos Judas. Esto es lo que siempre digo en esa situación. Me dicen, ¿por qué? Porque Judas se arrepintió delante del hombre. El verdadero hombre se arrepiente y se humilla a los pies de Jesús. ¿Cuánto es el verdadero? Judas no era verdadero. Ahora, dice la palabra de Dios, versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús echando mano de su espada hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Este fue Pedro. Y Juan dice, hace una acotación más, que este siervo del sumo sacerdote se llamaba Malco. Y no solamente eso, que Jesús agarró, hermanos, puso la mano, con la oreja que le cortó, se la puso, le oró y recibió un milagro. Ahora fíjense qué tremendo, ¿no? Estos que vinieron a aprender a Jesús, hermano, con Pablo y con todas esas cosas, viendo el milagro, porque delante de ellos le cortó la oreja a Malco, viendo como Jesús estaba obrando ese milagro sobrenatural en vivo y en directo, a todo color delante de ellos, no les entró ni la más mínima percepción de quién era Jesús. ¿Cuántos hay que en este tiempo reciben milagros sobrenaturales y no les entra nada? Después desaparece. ¿Cuántas personas? Si nosotros agarramos el libro de las peticiones, personas que han recibido el milagro acá serán 3.000 ahora. 3.000 personas, 2.000 y pico, 3.000 personas en 8 años. ¿Dónde están? Miren si estuviesen todos acá, pero que necesitamos 10 terrenos. Acá no están. Pero ¿sabe quién? Las otras iglesias no están. No están en ninguna iglesia. La mayoría, el 70% no están en ninguna iglesia. Y el otro 30% sigue estando en una iglesia, pero sigue siendo el mismo diablo. Rebeldes, hermanos, perjurio y de lo peor. ¿Vieron el milagro que Dios hizo ante sus ojos? Y están como si nada. Siguen igual que Judas. Qué tremendo, ¿no? Por eso, estos pasajes, hermanos, estos versículos tienen una enseñanza tremenda. Dice el versículo 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada, a espada perecerán. Pena de muerte. Dice la palabra de Dios, versículo 53. ¿Acaso piensa que no pueda ahora hablar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga. ¿Será que Jesús tenía poder, hermano, para que 12 legiones de ángeles? Si un ángel, las devastaciones que hacían, imagínense 12 legiones. Hermano, no quedan ni las ratitas de los judíos. Pero sin embargo no lo hizo porque era necesario que se cumplieran las escrituras. Ese era el propósito de Jesús, llegar hasta las últimas consecuencias. Versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Acá están los valientes. Cuando Pedro dijo, no, si es necesario voy a morir. Jesús dijo, todos, vosotros, hablando en plural, os escandalizaréis. Y ellos dijeron, no, jamás nos volveremos atrás. Entonces Jesús le dijo, síganme, no los voy a defraudar. Dijo así Jesús. Jesús sabía, hermano, que lo iban a negar. De aquellos que aseveraron que lo iban a seguir, inclusive hasta la muerte, dice acá, todos sus discípulos dejándolo huyeron. Dice que uno salió huyendo, uno de los alguaciles quiso prenderlo y se quedó sin túnica. Le rasgó la túnica, se sacó la túnica quedó hermano de uno de los alguaciles, se fue, mire qué valiente, no es que dijo, yo voy a morir por vos. Sacó así cuando lo agarraron, se sacó la túnica, lo que se quedó con la túnica, y se fue desnudo, no le importó que estaba desnudo. Él quería salvar su pueblo. Qué tremendo, ¿no?
¿Cuántas veces a usted le pasó lo mismo, que tiró su túnica para salvar al pueblo, resulta que después le fue peor? Porque el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa mía, la ganará. ¿Cuánto dice el amén? Mi amén me lo dice. Misericordia. Esto me gusta porque la sangre está cayendo en la llaga. Vamos de vuelta ahí al versículo 57. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, en donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el fin. ¿Cómo hizo Pedro para entrar al patio del sumo sacerdote? Si los únicos que entraron al patio del sumo sacerdote eran los que ya estaban en la casa, que servían en esa casa, los sirvientes, y los que venían pertenecían a la delegación que fue a prender a Jesús. ¿Cómo hizo Pedro para entrar en el patio del sumo sacerdote, donde ya comenzaban a establecer a Jesús? ¿Saben cómo se llama esto? Falta de lectura de la palabra de Dios. Cosas tan importantes que nosotros tenemos que estar habituados a leer, que son los evangelios, no los leemos. El Evangelio según San Juan nos narra que había dos discípulos que iban siguiendo a Jesús, y cuando entran en el predio del sumo sacerdote, uno de esos dos discípulos, llamado Juancito, dice que Juan era amigo de uno de los sumos sacerdotes. Fíjese en el capítulo 18 esta historia. Dice que Juan usó sus influencias y le permitieron entrar. Cuando Juan hubo estado adentro, ya desde adentro Juan ve que Pedro estaba en la puerta. Y como Juan era un hombre con influencias, tenía esa influencia, mandó a que Pedro entrara. Pero cuando Pedro está entrando, la guardia, la sierva, que va a hacerlo entrar a Pedro, le dice: este negro feo no tiene cara de Pedro, pero vamos a decir que es Pedro. Vos trabajas con ella. Este es alguno de los discípulos. No. Mirá, ¿lo escuchan ustedes? No, este no habla. Pero habla como Galileo. Habla igual que Jesús, este es uno de ellos. Y ahí salta uno de los alguaciles. ¿Vos te que andaba cortando orejas recién por allá? Yo te vi, acá está, el corta oreja. Y dice Pedro: no soy yo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y entró. Hermano, cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos a colmar el hartazgo del caradurismo. Mire, yo estoy pensando el término que usar, el hartazgo del caradurismo. Hermanos, es la cumbre de la caradurez. ¿Por qué? Porque cuando miramos a Jesús, lo primero que hacemos es lo que hizo Pedro. Pedro estaba con los alguaciles, con aquellos que habían ido a prender, con aquellos que estaban escarneciendo a Jesús, con aquellos que estaban planeando cómo escupirlo, cómo tirarle huevo, cómo tirarle algo podrido, cómo patearlo, cómo hacerle daño. Con esos estaba Pedro. Ojo, le vuelvo a reiterar, los peores enemigos de Dios, los peores enemigos de Jesús, son los de su misma iglesia. Ojalá que acá no haya ninguno, pero yo podría decir, los peores enemigos de Jesús están sentados acá en las bancas. Esperemos que no, pero en muchas iglesias pasa eso. ¿Por qué? Estos alguaciles, ¿quiénes eran? ¿Eran paganos? ¿Eran troyanos? No sé cuándo en la final. Estuve una hora y media mirando que Troya no existía. Pero bueno, también te veo otras cosas. ¿Eran paganos? ¿Eran fenicios? ¿Eran caldeos? ¿Quiénes eran? ¿Eran paganos? ¿Eran paganos? ¿Quiénes eran? ¿Eran judíos? ¿Eran del pueblo de Dios? ¿Y qué estaban haciendo al lado de ese fuego? Estaban tramando cómo escarnecer al mismo Hijo de Dios. ¿Y qué hacía Pedro?
juntándose con aquellos que hablan mal del pastor, que critican a la familia del pastor, que critican al diácono, que critican al obrero, que critican a la obrera, que critican al colaborador, a la colaboradora, al evangelista. Con eso estaba Pedro. ¿Y qué hacía Pedro? Ah, sí, el pastor no tiene amor, sí, ese pelado no tiene amor ni hijo del diablo. Dice que pastor. Con ellos estaba Pedro. ¿Cuántas veces ocupaste la posición de Pedro hablando mal de algún siervo de Dios, de alguna hermana, levantando falso testimonio, calumniando? En la casa, o en alguna iglesia, con algunos supuestos hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo se llama eso? Calentarse en un fuego extraño. Es lo que estaba haciendo Pedro. Pedro estaba con aquellos, gloria a Dios, estaban escarneciendo a su Señor. Y muchas veces nosotros, hermanos, la damos de tener tanto amor, y porque tenemos amor, nos juntamos con quien no tenemos que juntar, hablamos de quien no tenemos que hablar, nos metemos en donde no nos tenemos que meter. ¡Ay! Porque es una hermana, hay que tener amor por las hermanas. Yo al diablo no le tengo amor, ni mucho menos misericordia. No me junto con el diablo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta cuando a veces yo le digo, cuántas veces le digo, una vez me discutió hermana, y ya no tengo amiga, y ya no tengo esto, y yo te dije, ¿y cuál es el problema? Sentiste dichosa y feliz, que no tenés nadie que te quebrante. Pero hoy la gente quiere amigos y quiere amigas. ¿Para qué? Ay, porque usamos pollera, porque el evangelio que le enseñamos nosotros, el que nos enseña usted, yo no se lo enseño, el que le está enseñando Jesús, a ellos no les gusta y dice que somos legalistas y ya no me visitan, ya no vienen más a tomar mate, ya no se juntan conmigo y yo no sé qué voy a hacer. Dile gracias a Dios que le está apartando los diablos de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero no haga lo que hizo Pedro, vaya a calentarse con los diablos y a tramar, hermano, gloria a Dios, tuvo un montón de cosas infatuas en contra de sus hermanos, en contra de los siervos de Dios, y mucho menos en contra de Jesús. Fíjese qué tremenda enseñanza que tiene. De estos versículos, ¿cuántas enseñanzas ya sacamos? Si tuviese volver a decir, hablaste de muchos temas, no, hablar de más temas todavía, porque están dentro del pasaje que estamos viendo. Es tremendo, hermano. Pedro empezó a seguir de lejos. Cuando empezamos a seguir de lejos a Jesús, hermana, vamos a tener unos mates. ¿Cómo anda, hermana? Cuando empezamos a seguir a Jesús de lejos, empezamos a hacer eso. Llevamos y traemos. Estábamos sentados en la mesa de pastor de los días de papá. Y viste que me acribillaba la pregunta, ¿y por qué? ¿Y quién más? Y pastores, y yo, vamos a ver, para disfrazarla. Pero qué tremendo, cuando empezamos a seguir a Jesús de lejos, nos empezamos a meter, hermano, en la vida de los demás. Y empezamos a hacer cosas que no corresponden a los cristianos. ¿Por qué? Porque lo estamos siguiendo de lejos. Y en ese caminar de seguir a Jesús de lejos, en cualquier momento te canta el gallo. Pero cuando te des cuenta que te cantó el gallo, ya lo negaste 3 veces. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando lo negaste 3 veces, como en esa noche, en ese patio del sumo sacerdote, había mucha gente que te estaba mirando. Y sabían quién era Pedro. Y cuando usted lo niega, y cuando te cantó el gallo, cuando te diste cuenta que te cantó el gallo, hay mucha gente que te conoce, que sabe quién es usted. Si es un siervo, si es una sierva de Dios, si es una ovejita o una abejita. Pero saben. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y nuestro testimonio cae. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, no podemos andar de cualquier manera. Dice la palabra de Dios, gloria a Dios, versículo 62, se levantó el sumo sacerdote y le preguntó, ¿no respondes nada en lo que te critican en contra ti? Y Jesús callaba. Entonces el sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Hijo de Dios. Le preguntó y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Pero además digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo, gloria a Dios, en las nubes del cielo. Y ahí se arrumó. Ahí agarró el sumo sacerdote, hermanos, y se rasgó los vestidos. Se rompió todo. El sumo sacerdote, un sacerdote, tiene prohibido, por la palabra de Dios, hermano, por la ley de Moisés, según lo que establece la palabra, en el libro de Levíticos, en las ordenanzas sacerdotales,
tiene prohibido rasgar sus vestiduras. Porque no era cualquier vestidura, la vestidura no era cualquier vestidura. Este tipo, pensando, que ya era demasiado santo, lo primero que hizo es, pecar en contra de Dios. Se rasgó las vestiduras. Y todos los otros que estaban ahí, ignorantes en cuanto a la ley, también habrán dicho: ¡wow! ¡Qué siervo de Dios! ¡Qué temor a Dios! ¡Qué hombre que ama a Dios! Mirá, rasgó sus vestiduras. Son los ignorantes que están del otro lado, no ustedes, los otros. Hay iglesias que los pastores hacen a mano cualquier payasada y la gente dice: ¡wow! El siervo de Dios. Y yo le digo: qué ignorante, igual que esto que estaban en esa noche en ese lugar. Porque el pastor hace cualquier payasada y la gente dice: ¡wow! Mira lo que dice el pastor. Como, imagínense, yo empiezo a predicar y hablo, empiezo a caminar para atrás. Voy caminando para atrás y usted dirá: ¡wow! ¡No, el pastor es un artista! Y yo diría: ¿qué es un payaso? Y uno se da cuenta que lo que estoy haciendo es del diablo, no es de Dios. Este hombre estaba haciendo algo que era del diablo. Y yo me quiero imaginar en ese momento, hermano, todo abucheando y exaltando al sumo sacerdote. Y todos a una confabulados, hermanos, para reventar al maestro. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que Jesús no respondía ante ninguna de las acusaciones. ¿Por qué? Jesús no podía defenderse, hermano. Porque si Jesús hubiese querido defender, se hubiese defendido y no lo hubiesen podido ejecutar. Pero era necesario que Jesús padeciera a manos de los pecadores, y que sea muerto y al tercer día resucitar. ¿Cuánto dice Dios? Ya lo había él vaticinado, lo había profetizado, lo había establecido en 3 oportunidades antes de ser prendido. Ahora, versículo 67, entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban. Esta palabra puñetazos no es un puñetazo. Puñetazo sería esto. Bueno, esa palabra puñetazo, de la cual se tradujeron puñetazo, pero no es puñetazo, significa palazo. O sea, a Jesús no le dieron un puñetazo, a Jesús le dieron un palazo en la cara. No fue un puñetazo, fue palazo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es la palabra metamelomai. Y significa palazo, no significa puñetazo. Dice que le dieron puñetazo, o sea, le dieron palazo en la cara, hermano. Y también dice que le dieron bofetadas. Esta bofetada que le daban a Jesús no era una bofetada porque le dieron cachetazo. Yo le digo: ¿cuál es la cosa? El soplamoco. Le decimos: no sé. ¿Alguno conoce el soplamoco? Eso es una bofetada, una cachetada, un taco. Pero lo hacían ¿para qué? Yo cuando estaba en el mundo, ¿no? Antes de pelearme, lo primero que hacía, le decía: ¿vos cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Y le hacía así. Y hacerle eso era la humillación más grande. Y era para degradar a la persona. Yo veo a la policía agarrar a los jóvenes, ¿qué les hace? No les pega fuerte, pero les pega a los cachetes, les pica un poquito, lo tienen ahí. ¿Pero para qué? Para vacilarlo. Para degradar, eso es lo que le hace a la gente. Los cachetados eran como diciendo: esta porquería, eso es lo que le hace a Jesús. Por ese momento mi hermano estaba pasando Jesús. Qué tremendo, ¿no? Y dice, versículo 69, estando Pedro sentado afuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: bueno, acá tenemos, hermano, la referencia de cuando Pedro, gloria a Dios, negó al Señor. Ahora, versículo 74, entonces comenzó a maldecir, gloria a Dios, y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Acá también vamos a hacer un alto. Imagínense lo que dice la Escritura, que llegó este momento que Pedro empezó a maldecir y a jurar que él no conocía a ese hombre.
¿Qué maldecía Pedro? ¿Qué es maldecir? ¿De quién estaba hablando mal Pedro? Dice, Pedro comenzó a maldecir. Claro. Yo no conozco eso. Los judíos. Antes juraban, como muchos juran ahora. Pero ya de Jesús en adelante ya no se podía jurar más. Ellos decían, te juro por Dios que yo no era esa loca que andaba en bikini y lo traía en la playa. Yo te vi, no, te juro por Dios, te juro por Jehová, lo que no era yo. Sí, se me olvidó. No era yo el que hablaba, te juro por Dios que yo no fui. Por eso Jesús dice después que no se podía jurar. Ahora, Pedro juró que no conocía a Jesús. Y Pedro maldijo. ¿A quién maldijo Pedro? ¿A quién maldijo Pedro? Porque si maldice a los alguaciles, lo puede agarrar fácil y lo lleva para adentro. O sea, a los alguaciles no podía maldecir. ¿A quién maldijo Pedro? Este maldecir, porque también es algo que usted siempre pensó que era Pedro maldiciendo a Jesús, ¿no? Cuando leyó este pasaje. ¿Pensaron eso siempre cuando leían este pasaje? Porque otra cosa para pensar no hay. Pedro maldecía y decía, juro que yo no conozco a ti. ¿A quién maldecía? ¿A Jesús? Ahí va. ¿Sabe a quién maldecía Pedro? ¿Sabe qué significa este vocablo griego? Que él se maldecía a él. Él decía, maldito soy con maldición, y juro por Dios, yo no conozco, él no maldecía, él no maldijo a Jesús. Si él hubiese maldecido a Jesús, está en el infierno como judío. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. ¿Y quién estaba en Jesús? Si Pedro hubiese blasfemado en contra de Jesús, Pedro está Cristo como judío. Sin embargo, Pedro se maldecía a él mismo. Maldito soy, yo soy un hombre maldito. Maldito soy con maldición. Yo no conozco a ese hombre. Él no maldijo a Jesús. Yo estaba buscando, ahí tengo libros, ahí en la PC tengo libros, la memoria. Estaba mirando lo de Flavio Josefo, de algunos historiadores, dos historiadores más que tengo judíos, y hay una historia que dicen que después de Pedro restaurado y cuando volvió para confirmar a sus hermanos, para guiar a sus hermanos, y cada vez, hermano, que Pedro escuchaba y cantaba un gallo, rompía los ojos, porque le venía en memoria el momento de revelación del gallo. Esto lo dice en uno de sus escritos por medio de Flavio Josefo, que cada vez que ya Pedro anciano, cada vez que le escuchaba cantar un gallo, dice que rompía los ojos, porque le caía la memoria lo que había acontecido esa noche cuando él llegó 3 veces a Jesús. Ahora, entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amarga. Ese fue el momento, hermanos, en el que Pedro se quedó. Ese fue el momento, hermanos, en el que Pedro comenzó ya a ser un hombre espiritual, el antes y el después de Pedro. Porque en ese momento, hermanos, cuando cantó el gallo, Jesús estaba encadenado, estaba siendo molido a palos, y dice que Jesús lo miró. Y cuando él vio que el maestro lo miró, dice que Pedro lloró amargamente. Pero esa mirada de Jesús no fue una mirada condenatoria. Esa mirada de Jesús no era como diciendo, usted Ramón, te dije, bueno, como diciendo de ahí, me invitas en casa, ¿qué te dije?
¿Qué te dije? ¿No te dije que te iba a cantar gallo? Tú me dijiste, no, porque yo tengo mis amigos, viene José, viene amigo todo, y quién contra nosotros, qué gallo ni gallo. Yo te dije, te va a cantar gallo. Y ahí Pedro entendió que no era en su orgullo, no era en su propia fuerza. Ahí Pedro entendió que cuando era débil, el poder de Dios, hermanos, potenciaba su fragilidad humana. Esto es, hermanos, lo que aconteció en este momento de la negación, ¿no? Este beso traicionero que Pedro le dio a su maestro, vuelvo a reiterar, cuando dice que besó al maestro, significa que lo besó reiteradas veces y apasionadamente. Pero ahí muestra, hermanos, el grado de calidez de este individuo. Hoy nos vamos a encontrar con distintos tipos de individuos parecidos a este, hermanos, en nuestro caminar cristiano. No se involucre con ellos, porque va a terminar igual que ellos. No se involucre con ellos, porque se va a terminar contaminando. No, pero él de su vida puede hacer lo que quiera, yo estoy firme del Señor, pero es un hermano. No, no es un hermano. Si alguno viene a vosotros, dijo apóstol Juan, con otra doctrina, que no sea la de Jesucristo, no le recibáis, pasa nada, no le recibáis, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice solamente bienvenido, de sus malas obras participa. ¿Cuánto misericordia? Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie un segundito. Vamos a orar a Dios, a dar gracias en